Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos complacidos de contar con tu presencia en este webinar que hemos diseñado exclusivamente para ti. Sé que vivimos momentos difíciles de incertidumbre, pero también son momentos para uno continuar todo lo que corresponde a su formación académica y formación desde el punto de vista personal. Mi nombre es José Campillo, soy el coordinador de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en la tarde del día de hoy nos va a acompañar nuestro conferencista, el doctor Hernando Porras Gómez, quien desarrollará el webinar Errores que debes evitar para no incrementar el riesgo de liquidez. ¿De qué va a tratar el webinar? La conferencia inicia aclarando los tipos de riesgo de liquidez que se presentan en las empresas, en las familias y las personas. Luego se hace un resumen de los 5 errores más frecuentes en que incurren los empresarios que conllevan aumentar el riesgo de liquidez colocando a la empresa al borde de un abismo y potencialmente de la muerte. Antes de dar inicio con el webinar, pues me permito presentar a nuestro conferencista, el doctor Hernando Porras, quien está radicado en la ciudad de Bogotá, es economista, doctor, con maestría en administración y finanzas, especialización en finanzas y estadística, con estudios en altas finanzas y crédito público, derivados financieros, análisis técnico, gestión integral de riesgo, con más de 30 años de experiencia como docentes en temas de altas finanzas y riesgo. Ha ocupado cargos directivos en toda su trayectoria profesional, principalmente en el sector financiero, Banco Mercantil, Banco Occidente, Crecer Compañía de Financiamiento Comercial, Corficolombiana, El Tiempo, Banco Nacional de Comercio, la Dirección del Tesoro Nacional, Banco Popular, la empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá, Sociedad de Activos Especiales, y actualmente es el presidente de Asorriesgo, asociación gremial especialista en riesgo, y además es autor de libros. El webinar tendrá una duración de 50 minutos aproximadamente, en donde al final ofreceremos un espacio para que ustedes desde el chat de la plataforma puedan ir escribiendo sus preguntas. Al final vamos a leerlas todas y será el profesor quien dará respuesta a esto. Los dejo en este momento con nuestro conferencista. Gustavo, te pido por favor permitirle al docente iniciar. Muy buenas tardes. ¿Me copian el sonido, doctor Campillo? Sí, señor, perfecto. Sí, Claro y fuerte. claro y fuerte, bien, perfecto. Muy buenas tardes para todos, me complace mucho saludarlos. Hoy vamos a hacer una charla relacionada con riesgo de liquidez. Este es uno de los módulos que ustedes van a encontrar en cursos de especialización en finanzas como los que se desarrolla la Universidad del Norte. En los últimos años me he dedicado a investigar este riesgo, que es uno de los riesgos curiosamente más normatizados en el mundo, pero sobre el cual un poco material didáctico, académico, digamos, literario hay sobre cómo medir este riesgo y cómo identificarlo, y a veces no hay mucho material de cómo gestionarlo. La gente cree que teniendo grandes volúmenes de dinero depositado en los bancos, pues es la forma de contrarrestar y mitigar este problema. Y puede ser que usted todos sus problemas de liquidez los pueda tener resueltos con reservas multimillonarias. Eso te va a permitir cubrir este riesgo, pero no necesariamente identificar en dónde se origina ni cómo se mide, que es básicamente lo que voy a tratar el día de hoy. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es el riesgo de liquidez? ¿Qué es el riesgo de liquidez? ¿Y por qué este riesgo es uno de los que vamos a abordar? Pues bien, este riesgo de liquidez es uno de los 3 riesgos que se consideran letales para cualquier organización, acompañado de otros 2 riesgos, que sería el reputacional, que es otro riesgo que es mortal para las organizaciones, y el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos 3 conforman una triada realmente letal para las organizaciones. En particular, este riesgo es una familia de riesgos, el primero de los cuales hace referencia al riesgo de liquidez de mercado. El riesgo de liquidez de mercado lo tienen los activos que tienen las empresas, que tienen las familias, o que tenemos las personas, como por ejemplo los vehículos. Si usted tiene un vehículo 2019, pero es marca Citroën, este vehículo, cuando tú lo vas a vender, dado que esta marca no tiene mucha profundidad en el mercado, pues eventualmente tienes un riesgo de liquidez de mercado,
que proviene justamente de la poca o muy baja cantidad de negociaciones que se hacen de esta marca. Cuando uno habla de profundidad del mercado, hace referencia a la cantidad de transacciones que se hacen en esta marca en el mercado. Igual que con un vehículo, hay activos fijos, inmuebles, por ejemplo, locales, oficinas, casas, lotes, que no tienen mucha liquidez o bien porque están ubicados en un sitio de alto peligro, alto riesgo, o por A o por B no tienen mucha liquidez y entonces cuando vas a venderlos, este riesgo se materializa. Tienes que disminuir el precio de este activo a un punto donde realmente encuentres compradores. Este riesgo de liquidez se llama riesgo de liquidez de mercado y es propio de los activos. También lo tienen, por ejemplo, los títulos valores. Eventualmente tú compras un título valor, por ejemplo, una acción de Fabricato, por mencionar algún ejemplo, y esta acción pues tiene poca profundidad, poca liquidez, poca frecuencia de negociación y hace que cuando tú la vayas a vender, pues no vas a encontrar los suficientes compradores, con lo cual vas a tener que reducir el precio a un punto en donde realmente puedas venderlo, en donde encuentres a alguien interesado y haciendo que esta operación de reducir el precio progresivamente te genere pérdidas. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes compradores y eventualmente no hay los suficientes vendedores, con lo cual el mercado se dice que no es muy líquido. Y a esto se le llama riesgo de liquidez del mercado. Lo tienen exactamente como yo les decía, los activos. Hay otro riesgo de liquidez que es el riesgo de liquidez originado por otros factores, en específico por otros riesgos, como por ejemplo el riesgo de crédito. Cada vez que el riesgo de crédito se materializa, pues impacta este riesgo, llamado riesgo de liquidez por otros factores. Si tú vendes a crédito y la venta a crédito, pues nunca la recuperas, es como si regalaras la mercancía, vas a perder y eso te va a impactar a liquidez. Y en consecuencia, el riesgo de liquidez originado por otros riesgos, es decir, por otros factores diferentes a la del mercado o a lo que vamos a ver a continuación. En general, a este riesgo de liquidez originado por otros factores se le considera como un riesgo terminal. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la materialización o de la ocurrencia de otros riesgos, como por ejemplo el de crédito, como por ejemplo el riesgo operativo. Se materializa el riesgo operativo, entra un virus informático a la empresa, se pierde información y para restablecer y recuperar la información se incurre en pérdidas económicas, en gastos y en inversiones para recuperar la información, con lo cual pues se ve materializado este riesgo. Este riesgo de liquidez por otros factores, como yo decía, se genera por la ocurrencia de otros riesgos. Y está el riesgo de liquidez de fondeo. El riesgo de liquidez de fondeo es el riesgo que se origina porque las empresas no se saben financiar, porque las personas tampoco sabemos financiarnos, porque las familias no sabemos financiar, no sabemos tomar deuda, no sabemos gestionar la deuda y eso hace que se genere este riesgo de liquidez de fondeo. Por eso su nombre, porque el riesgo de liquidez de fondeo se llama así porque fondeo es sinónimo de financiación. Cuando uno desarrolla un proyecto y quiere que alguien fondee el proyecto, lo que quiere decir es que alguien debe financiar el proyecto. Fondeo es sinónimo de financiamiento. Y este riesgo de liquidez de fondeo surge precisamente porque la empresa presenta debilidades en su estructura financiera, es decir, en esa mezcla de aporte, patrimonio y pasivo, debilidades en su fondeo, porque tomó créditos que no debería tomar, con montos que no debería tomar, a tiempos que no debería tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las grandes características es que somos un país de consumo, pero somos un país de consumo también con deuda. Nos encanta consumir y consumir cosas, nos encanta comprar cosas, comprar televisores, renovar el celular, nos encanta cambiar de vehículo, nos encanta hacer muchas cosas, la mayoría de las veces la hacemos con deuda, pero no sabemos tomar deuda. Tenemos errores que son mortales, que son fatales a la hora de tomar deuda. Y de eso se trata la conferencia. La conferencia se trata de evitar que se materialice este riesgo de liquidez de fondeo, porque de todos los tres que he mencionado, es decir, del riesgo de liquidez de mercado, del riesgo de liquidez de otros factores, este riesgo de liquidez de fondeo es el letal, es el mortal, es el que hace quebrar empresas, es el que hace que las familias se separen porque no hay problemas de dinero, porque se materializa este riesgo de liquidez de fondeo y entonces cuando se presentan los problemas. Este riesgo de liquidez, como yo le decía, surge justamente de las deficiencias y de las fallas que hay al momento de tomar deuda. Y de eso justamente se trata mi conferencia. Mi conferencia no aborda el riesgo de liquidez de mercado ni tampoco el riesgo de liquidez por otros factores, sino en específico este.
Yo quiero que con estos errores que voy a mencionar, que son muy frecuentes, algunos de ustedes ya probablemente los conocen, contribuyan para que pues detecten estos errores y eviten que incurrir en ellos, con lo cual va a ser que en el fondo, al evitar incurrir en estos errores, ustedes van a reducir este riesgo de liquidez de fondeo. Este riesgo de liquidez de fondeo genera no solamente pérdidas excesivas, sino hace que la entidad colapse, muera, que se liquide, justamente porque se ve traducido en que no va a haber recursos suficientes para pagar las deudas que tiene la organización. Entonces, de eso se trata, de concentrarnos en este riesgo de liquidez de fondeo. Este riesgo de liquidez de fondeo tiene varias características. Número uno, como ya lo dije, es letal. Es letal. Mata organizaciones, mata familias, mata personas, pero no en el sentido literal, lo mata financieramente. Es silencioso. Tú puedes tener este riesgo sin saber que lo tienes. Es como la presión arterial para las personas, muchas de las cuales tenemos ese problema, pero no sabíamos que lo teníamos. Hasta cuando el médico nos dice por A o por B, usted tiene ese problema. Lo mismo pasa con las organizaciones y con las familias. Muchos de ellos tienen riesgo de liquidez de fondeo, pero no saben que lo tienen. ¿Y por qué no se dan cuenta que lo tienen? Porque es muy silencioso este riesgo. A diferencia de los demás, el riesgo de crédito es muy bullicioso, el riesgo de lavado de activos también, el operativo, la mayoría de los demás riesgos son muy bulliciosos, excepto este. Y la razón es muy simple, porque es que cuando tú estás en una empresa que está en marcha, tú vives tomando deuda, tomando créditos, y el hecho de que estés en marcha y estés con una dinámica de tomar créditos, pues hace que los problemas no sean visibles y por eso se vuelve muy silencioso este riesgo. Una característica de este riesgo, para que tú sepas si lo tienes, es que cuando hay una mala gestión de este riesgo, inmediatamente se incrementan los costos, pero unos costos específicos, los costos de fondeo, es decir, los costos de financiamiento. Eso es una de las grandes características. A veces no es el mercado, no es que el mercado esté con tasas altas, sino que la mala gestión de este riesgo hace que el fondeo, la financiación se vuelva exageradamente costosa. No se tiene mucha experiencia sobre este riesgo, justamente porque como es letal, las empresas mueren, desaparecen, entonces no queda la historia para contársela a otros. Entonces, por eso es que no se tiene mucha experiencia. Curiosamente, es la cenicienta de todos los riesgos, yo siempre lo he dicho, es el riesgo más normatizado, es el más regulado, pero termina siendo como la cenicienta, el patito feo. Ustedes van a un banco, por ejemplo, y encuentran vicepresidente de riesgo de crédito, encuentran gerente de riesgo de mercado, director de la unidad de riesgo operativo, oficial de cumplimiento de riesgo lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno pregunta quién maneja el riesgo de liquidez, casi siempre es un analista. Y eso, a veces ni siquiera hay analista, a veces este riesgo se lo endilgan al que menos trabajo tiene y ya, ese es el único que maneja este riesgo. Entonces termina siendo como la cenicienta, el patito feo de todos los riesgos, siendo realmente el más importante de todos los riesgos. Entonces, si a mí me pidieran priorizar, ese sería el primero sin duda, acompañado con el reputacional. Estos son los llamados riesgos de todos los riesgos. Estos son el papá de todos los riesgos. Pero curiosamente, al interior de las organizaciones se maneja como una cenicienta. Hay pocos indicadores de riesgo de liquidez. Si a mí me preguntan, profe, ¿qué riesgos de liquidez hay? Pues muy poquitos. La gente quiere, por ejemplo, que el capital de trabajo se vuelva un indicador de riesgo de liquidez. Algunos lo tratan de adaptar. Por ejemplo, establecen que si usted coge el activo corriente y le resta el pasivo corriente, obtiene el capital de trabajo y si este es positivo, quiere decir que si tiene recursos, en consecuencia su riesgo de liquidez es bajo. O, por ejemplo, obtiene la razón corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Cuando este reindicador da por encima de 1, se dice que tus activos corrientes exceden o superan el pasivo corriente, con lo cual, pues, tienes recursos para atender esas obligaciones y eso significa en el fondo que tu riesgo de liquidez es bajo. Esto realmente no es verdad, esto no es cierto. Estos indicadores como la razón corriente y como el capital de trabajo presentan profundas limitaciones que hacen que realmente tú puedas tener unos buenos indicadores de razón corriente o de capital de trabajo, pero con unos riesgos de liquidez enormes. ¿Y todo por qué? Porque realmente estos indicadores no me reflejan y no me demuestran cuál es el nivel de riesgo de liquidez de fondeo que tienen las empresas, las familias y las personas. Y como ya lo dije, es uno de los más regulados.
En todos los países, en Colombia, por ejemplo, en todos los sectores, el sector financiero tiene normatizado este riesgo, el sector solidario también, el sector de la salud, para las entidades del régimen contributivo y sus adaptadas, pues hay unas normas y hay una resolución particular para manejar este riesgo. Cuando uno viaja a otros países, por ejemplo aquí en Centroamérica y Suramérica, todos los países tienen regulado y normatizado este riesgo. Es curioso, es el más normatizado, pero termina siendo la cenicienta de todos los riesgos. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿qué me genera riesgo de liquidez? Pues estos errores que son frecuentes, son clásicos, son los típicos errores que no solamente cometemos las personas, sino las familias y algunas empresas también. No puedo decir que son todas las empresas, pero nos hemos encontrado, van a ver ustedes algunos ejemplos en donde, pues, empresas que uno diría, no, a esta no le pasa, uno se da cuenta que sí le pasa. Entonces, viene la pregunta de por qué le pasa, pues porque obviamente no conocen, no se han preparado y no se han capacitado y no se han formado técnicamente en estas cosas, y eso hace pues que ese desconocimiento haga que se incurran estos errores. Comencemos entonces por el primer error. El error número uno, el error clásico, el error típico, financiar el gasto. Ese es el clásico error de financiar el gasto, financiar el gasto. Ahora, el año pasado, a comienzos de la pandemia, por ejemplo, el gobierno nacional propuso como solución al gremio de los restaurantes, a los restauranteros, eh, digamos, a estos negocios que tuvieron que cerrar, les propuso que pues, les prestaba a través de la banca para que pagaran la nómina. Esto es un exabrupto, esto no se le ocurre ni al más ingenuo de los ingenuos, porque es que es decirle a la entidad, mire, usted no está vendiendo, usted está cerrado, sin embargo yo le financio el gasto, es decir, le financio la nómina. Esto no es ninguna solución. Siempre lo dije en un reportaje que me hicieron del diario Portafolio en Bogotá, dije que esto era una cosa infantil, esto era tanto como poner la persona, la empresa en el precipicio y lanzarla al vacío. Esto no es ninguna solución. Financiar el gasto es lo primero que uno aprende en estas cosas. Nunca financies el gasto. ¿Por qué? Esos casos como, por ejemplo, en las personas, pagar la rumba con la tarjeta de crédito del banco X, tú estás financiando un gasto. Cuando tú pagas con la tarjeta de crédito el gasto de la rumba con tus amigos, estás financiando un gasto. Cuando tú compras un celular de última generación y pagas con Codensa, es otra forma de financiar el gasto, y entonces estás exacerbando tu riesgo de liquidez de fondeo. Estás adquiriendo unas deudas para financiar gastos solamente. Irse de paseo con los amigos, por ejemplo, y pagar con varias tarjetas de crédito es otro ejemplo clásico en donde son las personas financian el gasto. O ejemplos como tú tanqueas tu vehículo de 200.000 y pagas con tarjeta de crédito y difieres a 3 cuotas, ahí estás financiando el gasto. Todos estos ejemplos son clásicos que uno ve de las personas pagando el almuerzo, pagando la rumba, pagando el viaje, pagando la gasolina del vehículo, o pagando muchos gastos con deuda. Esto es la forma, es el error clásico, el error número uno, y la forma más sencilla, más rápida de dañar, número uno, tus finanzas, y número dos, de incrementar tu riesgo de liquidez de fondeo. En las empresas, ¿cómo se ve este error? Pues, por ejemplo, cuando el gerente incorpora el nuevo gerente, el financiero o el comercial, y a este no le gusta el color de los muebles, y entonces decide y ordena cambiar el mobiliario y todo porque no le gustó el color. No le gustó el color, y entonces se cambia el mobiliario, se incurre en un gasto, y además se financia con proveedores. Se incurre en el cambio del color del mueble, o cambio del color del mobiliario, o cambio de toda la oficina, y se financia con gasto. Las empresas también lo hacen, no digamos mentiras. A continuación voy a mostrar un ejemplo de la vida real en donde una empresa ha venido financiando el gasto. ¿Cómo sé que yo estoy financiando el gasto? Esa es una de las grandes preguntas. Cuando uno mira a una persona y ve sus hábitos de consumo y ve sus hábitos de pago, cómo paga su consumo, es clarísimo y es muy evidente, es muy notorio saber si está financiando o no está financiando el gasto. Pero en una empresa uno dice, bueno, en una empresa eso como que no pasa, eso no puede ser. En una familia uno cree que sí, pero en la empresa, y sobre todo si es una empresa grande, uno como que no cree. Pues bien, vamos a mostrarles una empresa en donde pues relativamente ha venido aumentando sus activos y sus pasivos, y entonces está financiando el gasto. Entonces, ¿cómo se identifica este error? Pues una forma de identificarlo es determinar la tasa de velocidad. ¿La tasa de velocidad de qué?
de sus activos y sus pasivos, porque es que los activos cuando usted está en marcha, cuando usted es una empresa que está en funcionamiento y está en marcha, pues los pasivos tienen unas velocidades y los activos también. Cuando la velocidad del pasivo es superior a la velocidad del activo, ahí es donde usted tiene problemas de financiación del gasto. Por eso mi recomendación es determine la tasa de velocidad de sus activos y de sus pasivos, número 1. Y número 2, calcule la tasa de desfase. Tiene que calcular las velocidades del activo, las velocidades del pasivo, y como consecuencia de este cálculo de velocidades, usted lo que hace es establezca si hay desfase o no hay desfase. Si su pasivo se mueve a una velocidad del 10% y su activo se mueve a una velocidad del 10%, pues como los dos están a la misma velocidad, su desfase, ¿cuál es? Cero, cero. Pues obviamente tú tomas la tasa de velocidad del activo y la tasa de velocidad del pasivo, si es la misma, su desfase es cero. Pero si hay alguna diferencia, pues ahí probablemente puede usted darse cuenta de si está financiando el pasivo. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando esa tasa de desfase es negativa, negativa. ¿Por qué? Porque si la tasa de desfase es positiva, ahí no hay financiación del gasto. Por ejemplo, si sus activos van a una velocidad del 20% y sus pasivos al 5%, es decir, que sus activos crecen más rápido que sus pasivos, ahí no estás financiando los activos con gasto, perdón, no estás financiando el pasivo con gasto, el gasto con pasivo, sino y ese es, digamos, como el mejor de los mundos. Dicho en forma diferente, suponga usted un mundo hipotético en donde no tienes deudas, no tienes activos y no tienes nada. Y entonces pides una deuda de 20 millones y entonces crece tu pasivo. ¿En cuánto? En 20 millones de pesos. ¿Y qué haces con esos 20 millones? Pues compras un vehículo de 20 millones. En este caso, aumentó el pasivo y aumentó el activo y aumentó en la misma proporción, en la misma velocidad. El pasivo pasó de 0 a 20 millones y el activo pasó de 0 a 20 millones. ¿Cuál es la tasa de desfase? Pues 0, porque los dos crecieron a la misma velocidad. Sin embargo, si uno mira que si el pasivo creció el 20% y el activo creció el 10%, pues ahí hay una diferencia, hay un desfase negativo. ¿Por qué? Porque el pasivo creció mucho más rápido que el activo. Caso contrario, ahí digamos que el activo crece más rápido que el pasivo, ahí pues no había problema porque eso lo que significa es que los activos están creciendo, pero no porque está creciendo la deuda, sino porque está fondeándose a través de patrimonio. Dicho en forma diferente, suponga que usted tiene 0 deudas y 0 activos y de repente tu activo crece. Tienes ahora activos por 20 millones de pesos, pero tu pasivo no creció. Viene una pregunta, ¿cómo es que puede crecer mi activo y mi pasivo no? Sencillamente el activo crece y si el pasivo no aumenta es porque estás obteniendo esos activos vía tus recursos propios o vía tu patrimonio. ¿Cómo puede crecer tu activo? Las dos únicas maneras de hacer crecer el activo, número 1 es con pasivos y número 2 es con patrimonio. Si ustedes miran la ecuación contable, no hay de otra, no hay otra forma. Si mi activo crece, es porque mi pasivo creció o mi patrimonio creció. Entonces, ¿me fondeo con pasivo o me fondeo con patrimonio? ¿Cuál es el mejor de los mundos? Pues que mis activos crezcan y mis pasivos no. Es decir, fondear activos con patrimonio y no con pasivos. Entonces, aquí tengo un caso de la vida real para que ustedes se den cuenta que esto sí pasa, está en las mejores familias. Como por ejemplo, esta es una empresa pues que es relativamente grande, tiene 71.000 millones de pesos de pasivos a febrero de 2020 y tiene 72.000 pesos de activos a febrero de 2020. Observen ustedes que en febrero del 2019 esta empresa tenía 57.692 millones de pesos. En febrero de 2019 tenía 57.000. En febrero de 2020 tiene 72.000. Quiere decir que entre febrero de 2019 y febrero de 2020, es decir, un año, los pasivos de esta empresa crecieron 13.487 millones de pesos. ¿Cómo lo saqué? Pues haciendo la diferencia. El resto 71.179 menos 57.692 y obtengo los 13.487. Es decir, miro pues cuánto fue el crecimiento monetario en pesos del pasivo y ya obtengo un primer dato. Y ahora miro el activo. Estas son cifras de la vida real, repito, de una empresa que tiene sedes aquí en Bogotá. Y tengo el activo. El activo también creció. Pero si usted resta el activo que tiene en febrero de 2020, 72.000 millones, y en
y el activo que tenía en febrero del 2019, 61.000 millones, se da cuenta que el activo creció tan solo 10.000 millones de pesos. ¿Qué significa? Que el pasivo tiene un crecimiento de 13.000, en tanto que el activo tan solo de 10.000. Entonces la pregunta de los 100 millones de dólares es, ¿dónde están mis 3.000 millones de diferencia? Pues seguramente se fueron al gasto, con seguridad, en gasto. O lo otro es que se absorbieron pérdidas. Las dos cosas son supremamente perversas, porque si el gasto está desbordado, probablemente se están incurriendo en pérdidas y esto hace que entonces el pasivo crezca 13.000 y el activo crezca tan solo 10.000. Es el caso que les mencionaba. Imagínense un mundo donde usted no tiene ni deudas, ni activos, ni nada. Todo está en cero. Activo, pasivo, todo esto está en cero. Y de repente usted pide un préstamo de 20 millones de pesos y con eso su pasivo crece 20 millones de pesos, se compra un vehículo de 15 millones, entonces su activo crece 15 millones y no más. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde están los 5 de diferencia? Pues no están en el activo porque todo su activo creció tan solo 15. La única explicación es que se lo gastó, ¿no? Eso es lo que pasa en las familias o en las personas. Pedimos préstamos y nuestros activos no crecen. Y eso es justamente de lo que se trata. Y es por eso que el riesgo de liquidez de fondeo se pega una trepada impresionante, porque sus pasivos están creciendo, sus activos no. Miren ustedes que, ¿cómo se identifica? Pues calcule las velocidades. Este 13.487 millones, ¿a qué velocidad corresponde? ¿Cuál es el delta de crecimiento? Pues 23.4. 23.4% es la tasa de velocidad anual. En un año, el activo está creciendo 23.4. Y el pasivo, bueno, aquí está el contrario, aquí está el contrario, aquí hay una equivocación, no la chequé. Aquí el activo está creciendo, el pasivo es el que creció el 23.4 y el activo el 16.5. Y por eso es que la tasa de desfase del crecimiento es negativa, 29.6, pero porque es al contrario, el pasivo es el que creció el 23.4, que ¿de dónde saco el 23.4? El 23.4 lo calculo dividiendo 13.487 entre 57.000 millones para establecer un ratio, una tasa. Esos 13.000 millones, ¿a cuánto corresponden? Pues a un 23%. Y estos 10.000 millones del activo, ¿a cuánto corresponden? Pues a un 16%. ¿Y cómo calculo ese 16%? Pues divido 10.000 millones en 61.000 y obtengo un delta de crecimiento, una tasa de crecimiento, que en el fondo es un indicador de velocidad. Esa es la tasa de crecimiento del activo, es un indicador de velocidad en un año. Entonces, el pasivo va a una velocidad del 23 y el activo a una velocidad del 16. Entonces, están desfasados en las velocidades, con lo cual su desfase de crecimiento es 29.6. Y esto hace que de entrada podamos decir que esta empresa está incurriendo en el error número 1. ¿Y cuál es? Financiar el gasto. Es el pecado venial. Es el pecado número 1, financiar el gasto. Error número 2. El error número 2. Adquirir deudas malas. Uno diría, esto parece una clase de un webinar de finanzas personales. Ustedes pueden pensar que sí, sin embargo, esto también aplica en las empresas. Muchas empresas se llenan de deudas malas. ¿Qué es una deuda mala? Una deuda mala es aquella con la que yo satisfago un capricho, un deseo. Y entonces ya no financio el gasto, sino ahora compro activos que no necesito. Entonces, es el activo que compro porque me dio la provocación, porque entonces lo vi barato y lo compré, no porque lo necesitara, sino porque me gustó, por capricho. Por ejemplo, el año pasado el gobierno nacional dio un día sin IVA y entonces la gente salió como esquizofrénicos a comprar muchas cosas que ni siquiera se necesitaban. Estoy seguro que si uno se pusiera a hacer un análisis realmente si el televisor que compró se necesitaba o si el equipo que compró se necesitaba, no. Muchos si lo compraron solo porque creyeron que era barato. Entonces te llenas de cosas que creen que son baratas pero que no necesitas. Y ese es un pecado venial. Es el segundo pecado venial porque pues, te vas a llenar de muebles, te vas a llenar de cosas, de enseres que no necesitas, que las adquieres tan solo por capricho, porque quieres. Entonces, y uno lo ve en las empresas. Entonces, la empresa decidió cambiar los computadores de las personas, no porque los necesiten, no porque el otro realmente no le funciona, sino cambió
el equipo de cómputo de la persona, que porque salió uno de última generación, que por estar con tecnología al día, que porque es que me gustó, que porque es que tiene la pantalla más amplia, porque es que el color es más bonito, que porque viene con más delgado, viene más liviano. Entonces se llenan de motivos y en última son caprichos, no son necesidades como en las deudas buenas, que uno adquiere cosas porque las necesita y no porque son un capricho. A diferencia del caso anterior, aquí no estoy financiando el gasto, aquí estoy financiando activos, pero activos que no necesito, ni como persona, ni como familia, ni como empresa. Y entonces te llenas de deudas, financiando cosas que no necesitas, que has adquirido tan solamente por meros caprichos. Error venial, error número dos. No, error número uno es financiar el gasto, error número dos es financiar cosas que no necesitas, tan solo por capricho las has adquirido y lo peor, deuda. Porque es que uno pudiera decir, tú necesitas el iPhone de última generación que vale 8 millones. No, no lo necesitas. Tú quieres comprarlo, pues cómpralo, pero con ahorros, con tus propios ahorros, no con deuda, porque tú puedes satisfacer tus caprichos. La gente es libre de hacerlo y pueden hacerlo. Pero, ¿qué es lo correcto? Finánciate ese caprichito con ahorros, no con deuda, porque el pecado es financiarse el caprichito con una deuda y sobre todo una deuda con errores también, como vamos a ver a continuación, sobre todo deudas costosas. Entonces termino con dos problemas. Número uno, llenándome de activos que no necesito. Número dos, con deudas además costosas que con el tiempo se vuelven impagables. Entonces, pues no está de más tener un caprichito, pero que financiatelo con recursos propios, con tus ahorros, es decir, con tu patrimonio, no con deudas, con recursos obtenidos de fuera de terceros. El tercer error clásico, ignorar tu capacidad de pago. Ignorar tu capacidad de pago. Es decir, cuando uno le presenta una solicitud de crédito a un banco, la tendencia es a mostrar ingresos que no tienes. Entonces, tú consigues un certificado de contador público, que hoy por hoy aquí en Bogotá se consiguen en San Victorino un certificado de contador público. Desafortunadamente, se consigue a montos irrisorios y te certifican lo que tú quieras. Certifíqueme entonces 5 millones y tú se lo presentas a tu entidad crediticia para justificar ingresos que realmente no existen, ¿no? Estás ignorando tu capacidad de pago y realmente tú crees que estás siendo muy vivo, muy inteligente y no, y de inteligente no hay nada ahí, porque el banco termina prestándote y terminas que es con un problema entre manos terrible. Entonces, por eso, una de las cosas que tienes que hacer es mirar si realmente tienes o no tienes capacidad de pago. El banco lo mira, pero es tu responsabilidad. El banco lo hace por razones de riesgo, porque él quiere conocer tu riesgo de impago, de incumplimiento. Pero el llamado a hacerlo eres tú como persona, tú como empresa, tú como familia. Y no delegar esa responsabilidad para que no sea el banco el que lo haga, el mirar cuánto me presta. No, no, no. Olvídate entonces de presentar información ficticia al banco, de honorarios que nunca recibes, de arrendamientos que no tienes, de ingresos extras que jamás percibes, todo para lucir bien en una solicitud de crédito. No, aquí este es uno de los errores clásicos en donde la gente se llena de deudas que no pueden pagar porque de hecho nacen con un rótulo que dice impagado, esto no se va a poder pagar. Entonces, no cometamos este error número 3, que es muy infantil, ¿no? Este error número 3. Ignorar la capacidad de pago. Hay una ley, que es la 1902 de 2018, que establece un marco regulatorio, pero es muy orientado a los fondos de empleados, ¿no? Que establece un porcentaje de descuento del 50% del salario, o sea, no me puedes contar más de esto, pero pues esto es muy orientado a fondos de empleados, muy orientado a entidades del sector solidario, pero en otras entidades, finalmente, tú no vas a tener esta restricción y es posible que te descuenten hasta el 100%, quedándote sin un peso para poder vivir. Entonces, no ignores tu capacidad de pago, o sea, en eso no podemos ser infantiles y ignorar esta capacidad de pago. Error número 4, fijarse únicamente en la tasa de interés al momento de adquirir deuda. Este es un error clásico. Normalmente cuando uno va a pedir una deuda, ¿qué hace? Entonces uno va a pedir una deuda, entonces uno va al banco X y pregunta la tasa de interés. Y se fija uno en la tasa de interés. Entonces el banco te dice 1,2 mensual. Va a la cooperativa X y la cooperativa X 1,1 mensual.
Va al banco Y y uno siempre pregunta la tasa de interés, 1 mensual. Va al banco Z y te dice 1,3 mensual. Ese es el error clásico, preguntar la tasa de interés. Un error adicional a este, digamos, que nace como consecuencia de estar interesado en cuál es la tasa de interés, es que usualmente se toma el crédito a la tasa más baja. Entonces, en este caso, tú tomarías el crédito del banco Y, que registra una tasa de interés del 1 mensual. ¿Sí? Este es un error clásico. Y ese error lo cometen las personas, las familias y muchísimas empresas que se van preguntando banco por banco cuál es la tasa, cuál es la tasa, cuál es la tasa, y terminan normalmente, usualmente, de manera muy frecuente, pidiendo el crédito en la entidad que registra la tasa más baja. Esto no es así. Una cosa que ustedes aprenden, por ejemplo, en mi curso de riesgo de liquidez en la Universidad del Norte, justamente, es que la deuda se debe seleccionar no con base en la tasa de interés, sino con base en el costo de la deuda, que es diferente. ¿Y por qué? Porque hay deudas que inclusive no tienen tasa de interés. Inclusive no tienen tasa, o mejor, la tasa de interés es cero. Sin embargo, son deudas costosas. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado la figura de llévese el vehículo con el 50% inicial y 50% a 12 meses, cero intereses. Uno se preguntará, ¿realmente son cero los intereses? Y yo quiero decirles, la respuesta es sí, los intereses son cero. Ahí no te cobran ni un peso de interés. Esta es una deuda clásica en donde la tasa de interés es cero. Entonces la gente como cree que la tasa es cero, entonces caen redonditos en esta figura. Pero esta figura, cuando la vemos con mis estudiantes en el curso aquí en la Universidad del Norte, pues se dan cuenta que son deudas supremamente costosas. Si bien es cierto, la tasa de interés es cero, la figura es costosa. ¿Y por qué es costosa? Porque lo que hace el vendedor, el concesionario, es que te dice, mira, lleva tu vehículo con una cuota inicial del 50%, es decir, gírame 45 millones, y gírame un cheque posfechado o una letra de 45 millones, es decir, el otro 50% a 12 meses. Si tú sumas 45 millones de inicial y 45 millones para hacer pagaderos en 12 meses, eso da 90 millones de pesos. ¿Hay intereses? No, hay tan solo dos pagos. Es un pago por instalamentos, la cuota inicial y la cuota al final de los 12 meses. Ahí no hay intereses. La tasa es de cero, pollito, 0%. ¿Y por qué digo que es costoso? Porque lo único que necesitas es preguntar cuánto vale el carro de contado. Y entonces el vendedor te va a decir, es que piensa pagarlo de contado. No, mire, de contado ya vale 70 millones de pesos. Sin embargo, si tú sumas 45 más 45 te da 90. Lo compras de contado te vale 70. Entonces, finalmente, la financiación sí tiene un costo de ¿cuánto? Pues de 20 millones. Y claro que tenía que tener costo, porque una cosa que aprendemos en finanzas de párvulos es que el dinero en el tiempo cuesta. El dinero en el tiempo cuesta, el dinero en el tiempo no es gratis. Y no solamente el dinero, sino el riesgo. Para un concesionario, entregar un carro con el 50% y recibir el 50% en un año implica un riesgo de crédito enorme. Riesgo de crédito que aquí también se ven en estos cursos de especialización en finanzas y que, pues, que hay que valorar y que hay que cobrar por ese riesgo, con lo cual aquí el costo no va a ser cero. La tasa es de 0%, pero el costo no. Y hay otras figuras en finanzas, como por ejemplo los proveedores. Un proveedor no te va a cobrar tasa de interés. Un proveedor te dice, o me paga en 60 días 100%, o me paga aquí de contado y te doy un descuento del 5%. El costo está en el descuento. El proveedor te dice, mire, si me pagas de contado, te doy un 5 de descuento. Y si me pagas a crédito, pues te doy 60 días de plazo. Hay ya un costo. ¿En dónde está el costo? Pues en el descuento, en la diferencia de precio. Si compras de contado, compras al 95 del precio, y si compras a 60 días, compras al 100% del precio. Cuando tú calculas el costo, vas a encontrar que es una de las figuras costosísimas. El costo está por encima del 80, 90%. En la figura que acabo de mencionarles del 50-50 de vehículo, el costo está por encima del 100%. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso sí se da en Colombia? Pero clarísimo, porque es que en Colombia está regulada la tasa de interés. Y hay una tasa de interés de usura y está regulado el interés de usura. Y hay unos topes para la tasa de interés, pero no para el costo. El costo en Colombia no está regulado. Y por eso es que hay entidades entonces que tienen tasas bajitas de interés, pero costos altísimos.
altísimos. Cuando los estudiantes de mi curso llegamos a este nivel, entonces lo que hacemos muchas veces es entrar a Google y hacemos lo que se llaman pesquisas virtuales y miramos y exploramos qué hay en el mercado sobre lo que estoy diciendo, por ejemplo, y encontramos muchas plataformas, muchos sistemas de préstamos online, muchas plataformas online que prestan en menos de 24 horas y la aprobación es en menos de 15 minutos y te prestan sin codeudor, sin pagaré y sin nada y con tasas bajitas, realmente bajitas. Sin embargo, con costos exageradamente altos. Cuando llegamos a esta discusión, entramos a esas plataformas y hacemos cálculos de costo, porque parte de mi trabajo como docente es enseñarles a calcular el costo, pues para que podamos comparar las deudas con base en el costo, no con base en la tasa de interés. Y ahí es donde vemos que en el mercado sí existen muchas soluciones de crédito, bueno, soluciones no, muchos problemas de crédito con tasas bajas pero costos altos. A nivel bancario, ¿cómo lo ve uno? Ustedes miran, por ejemplo, váyanse al Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá, por ejemplo, para créditos de libre inversión cobra el 1.1 mensual. Banco de Bogotá, 1.1. Y cobra 900 pesos de seguro por cada millón, por cada millón, por cada millón. Algunas veces, de acuerdo a la edad, cobra 1.000 pesos por cada millón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú pides 10 millones de pesos, te está cobrando, si son 1.000 pesos, te cobra 10.000 pesos mensuales de seguro. Sobre 10 millones, 1.000 pesos por de millón, por 10 millones, pues son 10.000 pesos. Entonces, te cobra una tasa del 1.1 y 10.000 pesos de seguro. Tú vas a otro banco, voy a mencionar el caso de Itaú, cobras a otro banco, ya la tasa de interés es 0.95. La tasa de interés es mucho más baja, pero tú preguntas por el seguro y el seguro es 4.500 pesos. Es decir, no es el mismo seguro del Banco de Bogotá, y no estoy haciéndole publicidad a estos bancos, ni más faltaba, sino es por citar un ejemplo, dos bancos diferentes con avisos diferentes, en donde la tasa de uno es más baja, pero el seguro es más alto. Entonces, uno tiene una tasa del 0.95 con un seguro mensual de 4.500 por millón, el otro tiene una tasa del 1.1 con un seguro mensual por millón de 1.000 pesos. Cuando uno hace el cálculo de cuál es el costo, adivinen cuál es más costoso, el que tiene la tasa del 0.95 o el que tiene la tasa del 1.1. Pues de entrada les voy a decir que el más costoso es el que tiene la tasa más baja. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no sabes estas cosas, vas a terminar tomando deudas costosas que se vuelven impagables. Y es el peor de los mundos, porque vas a terminar muchas veces financiando el gasto, otras veces comprando activos que no necesitas y muchas otras veces esas dos cosas financiándolas con deudas de alto costo. Y entonces terminas en el peor de los mundos y tu riesgo de liquidez pues, de fondeo obviamente se dispara y hace que se vuelva tan alto que probablemente con el tiempo colapses. Tu empresa colapse, tu proyecto colapse, tu emprendimiento colapse o tú como persona natural quiebres. Y ese es el de los grandes problemas que uno encuentra, ¿no? Y es que, pues estos 4 errores, pues no se presentan de manera individual, se presentan de manera agregada. La empresa toma deuda para financiar gasto con deuda costosa. Compra activos que no necesita con deuda costosa. Y entonces se suma, perdónenme la expresión, el hambre con las ganas de comer. Y entonces ahí pues es el peor de los mundos, ¿no? Porque estos errores no son aisladitos, no es de que error número 1 nada que ver con el 2, ¿no? Muchas veces el 1, el 2, el 3 y el 4 van de la mano, van de la mano. Financias gasto, compras cosas que no necesitas y pues obviamente te fijas en la tasa de interés en vez del costo. Ese es un gran problema. Estas cosas, como yo les decía, pues en el espacio que tengo no me da chance de enseñarles la metodología para calcular el costo, pero pues es importante que sepamos esto y es importante saber que, por ejemplo, muchas veces vender la cartera no hace mucho sentido. Hace unos años un amigo me decía que había vendido su su tarjeta de crédito, su cartera de tarjeta de crédito, que porque estaba al 2% mensual la vendió a un banco al 1,5% y creía que había hecho el mejor de los mundos que porque la tasa a la cual había vendido la cartera era una tasa más baja. Y pues claro, cuando uno hace la cuenta del costo, se da cuenta que lo que hizo fue pasarse de un banco costoso a uno todavía más costoso, con una tasa más baja, pero con un costo superior. Esas cosas son las que aprendemos en este curso de riesgo de liquidez, en esta especialización. Fijarse en el plazo. Fijarse en el plazo es otro de los errores clásicos.
La gente, ¿y a qué plazo? ¿Y a qué plazo? La gente pregunta siempre dos cosas. ¿Y cuál es la tasa y cuál es el plazo? ¿Y qué tasa y cuál es el plazo? ¿Cuál es el problema del plazo? El problema del plazo, ustedes lo ven aquí en esta gráfica. Imagínense usted un préstamo de 12 meses, en donde el banco me da 12 meses de plazo, pero para pagar el crédito en forma mensual. Mensual. Fíjense que aquí el hecho de que yo pague mensual, pues va a generarme 12 pagos, es decir, 12 flujos al año. Sí, claro, si pago mensual, pues quiere decir que aquí van a haber 12 flechitas hacia abajo, 12 flujos, 12 flechitas hacia abajo, 12 flujos de caja para pagar este préstamo. Aquí, ¿qué estoy queriendo decir? Aquí estoy queriendo decir que aquí no hay una financiación de 12 meses. ¿Y todo por qué? Porque el primer pago no tuvo 12 meses. El primer pago tuvo pues, 30 días. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los 12 meses? Pues ahí no hay 12 meses. El siguiente pago tampoco tuvo 12 meses, tuvo tan solo 2. Y así sucesivamente. ¿Qué pago tuvo los 12 meses de financiación? El último. El último sí tiene 12 meses de financiación. Pero cuando tú haces el último pago de este préstamo de 10 millones, tu saldo de capital son como 200.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el banco te financia 12 meses? Sí, pero el último pago. Los anteriores no tuvieron 12 meses de financiación. En el fondo, lo que quiero decirle a ustedes es que el plazo no me representa el tiempo de financiación del banco. Nunca significa el plazo el tiempo de financiación. Eso significa lo siguiente, eso significa que si usted está pensando en pedir un crédito de vivienda a 20 años, olvídese que la financiación es de 20 años. El plazo sí, la financiación no. Porque no es que la primera cuota no tuvo 20 años, la segunda tampoco. Entonces no hay 12 meses, no hay 20 años de financiación de un crédito de vivienda. Mire el préstamo B. El préstamo B también es de 12 meses de plazo, sin embargo el pago es trimestral. Si notan, el pago es trimestral. Quiere decir que aquí hay 4 flujos de caja, 4 flechitas que se mueven hacia abajo, 4 pagos. Aquí la financiación tampoco es de 12 meses. Tampoco, por lo que acabo de mencionar. Sin embargo, en este préstamo B hay más tiempo de financiación que en el A. Hay más tiempo. ¿Por qué? Porque el deudor se demora más tiempo para devolverle la plata al banco. El banco en el primer caso te presta 10 millones y al mes le devuelves plata al banco. Como se llame, no importa que llame capital, intereses. Digamos que al área contable le importa cómo se llama. Si capital, pues para afectar el balance y si son intereses, pues para afectar el estado de resultados y cosas de ese estilo. Pero en el mundo de las finanzas, pues a nosotros no nos importa cómo llama la plata. Plata es plata, de manera que el banco me da 10 millones y al mes yo le estoy devolviendo parte de esos recursos al banco. Con lo cual, ahí no hay 12 meses de financiación. En el caso B, yo le estoy devolviendo la plata a los 90 días. Quiere decir que me demoro más tiempo para devolverle la plata al banco. Con lo cual, hay más tiempo en el caso B que en el caso A. Y si usted mira C, pues C de los 3 es el que más tiempo tiene. Pues porque pago cada 6 meses. Y si mira D, D es el que más tiene de todos. El que más tiempo de financiamiento tiene es el préstamo D. Por esa razón, fíjese que todos estos 4 préstamos, a pesar de que tienen el mismo plazo, tienen diferente tiempo de financiación. ¿Eso qué quiere decir? Que el plazo no me importa. ¿Por qué? Porque el plazo no me refleja el tiempo de financiación. ¿Qué me refleja el tiempo de financiación? Otros conceptos que en mis cursos de la universidad lo vemos. Vemos conceptos como, por ejemplo, la vida media del préstamo, la duración del préstamo, que son conceptos altamente técnicos que sí realmente me dicen cuál es el tiempo de fondeo, cuál es el tiempo de financiación. ¿Para qué? Para evitar incurrir en este error clásico y es ponerme a mirar el plazo, ¿no? Entonces comparo un plazo de 12 meses con un plazo de 18 meses y no tiene sentido. Lo que yo debo comparar, y se los anticipo, es la cantidad de flujos que me genera cada préstamo. Fíjense, por ejemplo, A tiene muchos flujos. Cuanto más flujos tenga, menos tiempo. Fíjense, por ejemplo, D tiene tan solo un flujo al año. Es el que más tiempo tiene de todos. A menos flujos, más tiempo. A más flujos de caja que me genere el préstamo, menos tiempo. Entre A y D, entre A y dedo, entre aro y dedo, el que más tiempo tiene el préstamo D, pues porque no tiene flujo, sino tan solo uno. Entonces, evitemos incurrir en este riesgo, en este error, y más bien tenemos que aprender de qué sí es lo que debo mirar. Como yo les decía, en mis cursos vemos conceptos como la vida media, duración y otras cosas. El monto es otro de los grandes errores. Entonces, ¿cuánto me presta? ¿Cuánto necesito? Pues lo que el banco me preste. Y no, si usted va a financiar un proyecto de inversión,
y usted pide más deuda a la que necesita el proyecto, usted puede matar el proyecto de inversión. Y si usted toma menos deuda de la que necesita el proyecto, pues está desperdiciando posibilidades de apalancamiento. Acuérdense que existen dos tipos de apalancamiento, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero lo da la deuda, el apalancamiento operativo los costos fijos. De manera que si yo no conozco el monto de la deuda, pues estoy en el peor de los mundos. Si no conozco el monto de la deuda, entonces genero posiblemente deudas que no necesitaba y entonces voy a aumentar mi riesgo de liquidez de fondeo. Estas cosas, este error número 5, este error número 6, el tener deudas costosas por mirar solamente la tasa de interés, todos estos errores contribuyen en forma directa a aumentar el riesgo de liquidez de fondeo. El error número 7, no diversificar sus fuentes de fondeo. Usted tiene que diversificar las fuentes de fondeo. Por ejemplo, en un banco, imagínense que cuando el 10% de los depositantes tiene el 10% de los ahorros, o cuando el 40% tiene el 40%, cuando el 70% de los ahorradores tiene el 70% de la plata, pues ahí hay una completa diversificación. Cualquier punto por fuera de esta línea recta de 45 grados hay concentración. Muchas entidades como los bancos están concentrados. Por ejemplo, cuando el 10% de los ahorradores tienen el 95% de los depósitos, hay concentración. ¿Y la concentración qué significa? Que el día que estos pocos ahorradores se vayan, me generan un problema de caja monumental y en consecuencia un problema de riesgo de liquidez enorme. ¿Por qué? Por un problema de concentración. ¿Por qué? Por no diversificar mis fuentes de fondeo. Por eso es que es necesario entrar a medir permanentemente esta concentración y para eso se emplean indicadores que en mis cursos vemos, en mi curso de riesgo, vemos, por ejemplo, indicador como el HIH, que es el indicador de Hirschman, o el de RHT, que es el de Rosenbluth, Hall, Tiedemann, el de Gini, el índice de dominancia, etcétera, etcétera, que son indicadores que nos permiten conocer qué tan concentrado está mi apalancamiento, mi fondeo. Aquí tengo el caso, por ejemplo, de una entidad financiera que tiene CATs, se calcula el indicador de HIH, que en el curso les enseño cómo se hace, y encontramos que tiene una concentración del 32%. Falta saber si este 32 es una alta concentración o una baja. En este indicador quiere decir una alta concentración. Este indicador está acotado y cuando el resultado está por encima del 25% significa que la concentración es alta y en consecuencia mi riesgo de liquidez de fondeo es alto por excesiva concentración. Y vemos otros, el de Rosenbluth les enseño a calcular, el de Gini también se los enseño a calcular, y aquí se los enseño a aplicar, por ejemplo, a depósitos de empresas de la vida real. Aquí ustedes lo que están viendo, por ejemplo, es una entidad, una cooperativa justamente que tiene ahorros que tiene depósitos asociados y que tiene una excesiva concentración. Aquí el indicador de Gini a través de la aproximación de Brown, pues le da 0.68 y esta es una concentración altísima. Fíjense ustedes nomás aquí, el 3.56% de las personas tiene el 66%, bueno, tiene el 33% de los recursos. 204 personas tienen 8.000 millones de pesos de depósitos. Eso es una concentración enorme. ¿Y cómo lo calculamos? Pues con indicadores como estos. ¿Y qué hacemos? Pues gestionar este problema, gestionar esta dificultad. En mi curso, como decía, les enseño cuáles son las alternativas y las oportunidades de mejora y de aclaración y de corrección de estos problemas. Realizar ventas a crédito sin evaluar el riesgo. Este es un problema enorme, porque fíjese que si yo no evalúo el riesgo de crédito, entra en mora y la mora pues me hace que se generen provisiones, tengo problemas de retanqueo, es decir, de volver a vender al individuo, tengo problemas de rotación, gastos de cobranza, me afecta la liquidez y todo eso se ve reflejado en los excedentes, en las utilidades, en las ganancias que voy a dar año tras año. ¿Y por qué se da la mora? La pregunta es ¿por qué se da la mora? El 60 o 70% porque no evalúo el riesgo de crédito, así de sencillo, por problemas en el otorgamiento. Del 5 al 10% es porque no sé estructurar el préstamo, le doy más monto, menos monto, porque fallo en el tiempo, en la tasa. Tan solo un 10% es problemas de cobranza y un 2 o 3% son problemas derivados del mercado laboral, derivados de que tiene una enfermedad terminal, una enfermedad de alto costo y no puedo pagar la deuda, etcétera, etcétera. Pero lo que quiere decir esta gráfica es que cerca del 70% de mi problema de morosidad en la cartera es porque no evalúo el riesgo de crédito. Claro, si no evalúo el riesgo de crédito, voy a entrar en mora y voy a afectar mi riesgo de liquidez también. Entonces, fíjense que cómo va esa transversalidad entre los diferentes riesgos, cómo va ligado un riesgo con otro. Error número 9, creer que el préstamo bancario es la única salida. No. El préstamo bancario es una de las tantas salidas, pero hay otras salidas. Por ejemplo, reduzca el gasto. Si estás con problemas de deuda, pues salida número 1, no pidas más prestado, cierra la llave.
deja de financiar el gasto con deuda. Entonces, lo primero que hacer es no seguir aumentando la deuda, sino cierra esa llave. ¿Y cómo la cierras? Pues cierra el gasto, suspendes gasto, racionaliza el gasto, racionaliza la deuda para evita comprar activos que no necesitas solamente por capricho y comprarlos con deuda. Entonces, pues la solución no es el banco, la solución está muchas veces muy cerca a ti, resolviendo problemas de compras por capricho o resolviendo problemas de fondeos de gasto. No más con esas dos cosas ya tienes casi que la mitad de los problemas resueltos. ¿Y por qué no? Voy a compartirles un video, dura un Muy minuto. bien, muchachos. Por fin ha llegado la oportunidad que estábamos esperando. Si estáis aquí es porque sois los mejores para dar el golpe definitivo. Ya veo por dónde vas, Johnny. Por fin quieres atracar el Banco Continental, ¿verdad? No, estoy hablando de hacer algo que nos retire para siempre. Vamos a atracar el Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas. No, estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. Quiero que cada día a las 8 de la mañana pases por esta puerta, cruces este pasillo y te instales en este despacho. Quiero que empieces a vender planes de pensiones con un interés ridículo. Sí, pero que parezca que les estoy ofreciendo un chollo, ¿verdad, Johnny? Eso es. ¿Y si alguien se resiste? No, si alguien se resiste, Johnny, les ofrezco un juego de sartenes con teflón antiadherente y un delantal a juego, Johnny. Esa es la actitud. William, te necesito cada día aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Quiero que empieces a abrir cuentas corrientes aparentemente gratuitas, pero luego por la espalda les clavas 15 euros de comisión al año. ¿De bellón, Johnny? De bellón. Johnny, 15 euros de peñón es mucho. Puede que tengas razón. Un año es demasiado. Mejor 15 euros al mes. Y si alguien en algún momento quiere sacar el dinero del banco, Les amenazas con una comisión de cancelación del 3%. eso es abusivo. Escuchadme bien, muchachos. El más mínimo despiste haría que dejásemos de trincar los ahorros de todo el mundo. Johnny, ¿qué son esas X que hay en el plano? Sí, he estado pensando en la seguridad del banco. He instalado cajeros aquí, aquí y aquí. ¿Podéis creerlo? Vamos a cobrar 2 euros a la gente por sacar su propio dinero. Un momento, chicos. No sé si voy a poder hacer algo así. No quiero gente con principios. Si no estás seguro, puedes irte. ¿Alguna sugerencia? No, sí. Podemos vender acciones preferentes y asegurar las posibles pérdidas con una prima de riesgo. Muy bueno. Porque al final nos quedaremos con las primas. ¿Y las preferentes? Muchachos! Un momento, por favor. Esto no puede ser tan fácil. Un día u otro vamos a ir a la ruina. ¿Qué hacemos cuando nos gastemos todo este dinero? Pedir el rescate a Europa. Les diremos que es para que fluya el crédito entre la pequeña y mediana Johnny, empresa. Johnny. ¿Y si el crédito no fluye, Johnny? Va a fluir. Va a fluir. Seguramente hoy no. ¡Mañana! Muy bien, Este es muchachos. una parodia, pero que si nos ponemos a hilar fino, no está muy lejos de la realidad, ¿no? No es que sea un detractor de los bancos, lo que estoy pensando es que, y el mensaje final es que, digamos que es una salida, pero no es la primera la cual tienes que pensar. Hay otras opciones y es importante que uno empiece a hablar las opciones que tiene a la mano, que ya las mencioné, y dejar en el abanico de oportunidades esta alternativa de tercera o cuarta, una vez has agotado las primeras. El último error, ahorrar en educación. Benjamin Franklin decía, si la educación te parece costosa, prueba con la ignorancia. Otro gran autor decía que si que la educación se paga una vez en la vida y la ignorancia el resto de tu vida. Este es uno de los errores clásicos. La gente quiere saber las cosas, quiere saber tomar deuda, quiere controlar el gasto, quiere aprender de riesgo de liquidez, quiere aprender de riesgo de crédito, pero no se educa, no se forma, no se capacita y entonces pues va a ser muy complejo que puedan aprender estas cosas. Muchas de ellas son técnicas. En mis cursos, por ejemplo, se ven temas como la vida media, que la duración, que el costo, y para eso necesitamos pues un momento de aprendizaje y de compartir este conocimiento y de desarrollar ciertas habilidades haciendo prácticas en el computador. Mafalda dice, de tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho
millonarios en ignorancia. Don Naka, que es uno de los grandes gurús en conocimiento, dice que cuando tú lees un libro, cuando haces una especialización, cuando tomas un curso, inclusive un webinar como estos, algo pasa en tu cerebro que te convierte en un mejor ser humano. Lo que pasa es que, pues eso no se nota, no, eso no te va a salir un pie, un dedo más, y ni te va a quitar, ni te va a salir cosas por el estilo, pero en tu interior sí. Tu forma de ver el mundo, tu visión cósmica del mundo va a cambiar, y se los garantizo. ¿De dónde venden errores baratos? Porque los míos han salido muy caros. Pues si tú evitas estos errores que ya te he comentado, vas a hacer que probablemente no tengas que pagar a un alto precio esos errores por falta de conocimiento. Yo siempre he pensado que cuando me enfrento a grupos de estudiantes, esos grupos de estudiantes son personas como yo, que sabemos que no sabemos, y cuando uno sabe que no sabe, pues uno busca formación, busca conocimiento. Hay otro grupo de personas que están en el peor de los, en desgracia, porque son aquellos que no saben que no saben. Pues no saber que no saber, pues es lo peor de todo, ¿no? Y hay un grupo que cree que sabe y no sabe, y pues son aquellos que nunca acceden a un webinar de estos, nunca se matriculan en una diplomatura, nunca hacen un curso, nunca leen un libro, nunca hacen una especialización. ¿Y pues por qué? Porque se supone, pues se imaginan que saben, y cuando uno va a darse cuenta, no sabe. Yo los felicito a ustedes, a todos ustedes por haber participado en este webinar. Les doy las gracias, no sin antes decirle cuál es el enfoque que yo utilizo en mis cursos. Mi enfoque es supremamente práctico. Hay muchas formas de aprender. Cody Blair tabuló estas formas y dijo que la peor forma es eventualmente la que estaríamos haciendo, ¿no? En donde uno echa un discurso y luego ustedes interiorizan este discurso. Digamos que de todas, el nivel de apropiación después de 24 horas, en este caso, de escuchar es de tan solo el 5%, muy poquito. Aquí ustedes van seguramente a retener algunos de estos errores y algunas de estas cosas. Leer se aprende mucho más. Mire que leer después de 24 horas, el nivel de retención es el 10%. Demostrar, pues aprende mucho más. Argumentar, 50%. Mis cursos, normalmente el 90% del desarrollo de mis cursos es haciendo prácticas. Es decir, nosotros nos sentamos y miramos el riesgo de liquidez, lo identificamos, lo medimos, lo gestionamos a través de prácticas realizadas en el computador. La universidad ha adquirido paquetes estadísticos de riesgo, tiene el Risk Simulator, y con él también hacemos simulaciones de todo estilo, simulaciones dinámicas, simulaciones estocásticas, que nos van a permitir apoyar los resultados, apoyar nuestras decisiones con los resultados que se obtienen. Entonces, por eso es que siempre mis enfoques de estos cursos de riesgo, porque siempre he llamado a estos cursos de riesgo cursos estilo bicicleta. Tú puedes tomar clases por internet, por correspondencia, de cómo montar en bicicleta, cómo no caerte, cómo subirse a la bicicleta, pero jamás vas a aprender a montar en bicicleta. La única forma es subiéndote a la bicicleta. Pues bien, en estos cursos que imparto en la Universidad del Norte de 6, 7 años atrás, siempre han sido con este enfoque de realización de prácticas. Los invito a que sigan en otros webinars. Muchas gracias por el tiempo, y eso era lo que tenía para compartirles. Muy gentiles. Si hay preguntas, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, agradecemos lo provechoso de haber abordado esta temática a nuestro conferencista, el doctor Hernando Porras. Antes de iniciar con las preguntas, quiero comentarles lo siguiente, y es que este webinar es una iniciativa del programa de especialización en finanzas, el cual nosotros ofrecemos en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta. Coloco en ese momento la información mía para aquellas personas que estén interesados me puedan contactar tranquilamente, ya sea a través del correo electrónico, el teléfono fijo de mi extensión o al celular y el WhatsApp que estoy colocando. En ese momento las inscripciones están abiertas, y por haber asistido a este webinar, el costo de la inscripción es totalmente gratuita, quedan exonerados del pago de la inscripción. Entonces, en ese momento voy a verificar si tenemos alguna pregunta en este momento. Permite un minutico. Doctor Hernando, hay una pregunta más de definición con respecto a lo que usted trató, el término de fondeo. Hay una persona que quiere conocer un poco más acerca de qué trata el término de fondeo. El fondeo es financiación. Cuando tú dices fondéame, en el fondo quieres decir préstame. Es la expresión técnica que se emplea. El fondeo es una expresión, un tecnicismo que se emplea mucho en el mercado bursátil. Cuando tú
compras un título, muchas veces el título está fondeado. La utiliza una expresión que también utiliza recurrentemente la superfinanciera en la normatividad que ella publica periódicamente, utiliza la expresión fondeo. No es muy popular digamos, en el resto de ambiente, pero el fondeo hace referencia a eso, a la financiación. Cuando hablamos de riesgo de liquidez de fondeo, como lo dije en un momento, es un riesgo de financiación. Cuando no sabemos tomar deuda, cuando nos ponemos a mirar la tasa de interés y adquirimos deuda costosa, o cuando tenemos debilidades en la estructura financiera o del pasivo. Esa mezcla de pasivo y patrimonio es fundamental. Y cuando la tengo mal calculada o cuando sencillamente no la he calculada, pues incurro en este riesgo de liquidez de fondeo por la debilidad en mi estructura financiera o en mi estructura entre pasivo y patrimonio. Perfecto, doctor Hernando. En este momento no tengo más preguntas, por lo tanto, quiero comunicarles que si alguno de los asistentes está interesado en este momento a conocer y a recibir mayor información acerca del programa de especialización en finanzas, con el mayor gusto, una vez finalizado el webinar, me voy a quedar en esta misma plataforma por un espacio aproximadamente de unos 15 a 20 minutos adicionales, simplemente para recibir cualquier inquietud que puedan tener los participantes. Les habilitaríamos los micrófonos y con el mayor gusto abordaría cada pregunta. Esperamos hayan sido de su interés. Los invito a que apliquen los tips que muy amablemente hoy el doctor Hernando Porras nos los ha comunicado de una manera muy sencilla, pero muy directa, y también permitirnos a nosotros, a la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte, acompañarlos en su formación académica a nivel de especialización. Agradecimientos a todos los asistentes, a nuestro conferencista, doctor Hernando, gracias por acompañarnos, al equipo de la Dirección de Especializaciones que nos acompaña en este momento, al equipo de Mercadeo, Daniela, muchas gracias, a Gustavo de TICS por el acompañamiento, a Lucy, gracias. Y les recordamos que estamos en las redes, estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Les deseamos una feliz noche y a partir de este momento me quedaría con las personas interesadas en realizar algún tipo de pregunta. Doctor Hernando, muchas gracias Bueno, nuevamente. feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Que Hasta estén una muy nueva bien. oportunidad y espero verlos en la especialización. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, muy amable. Gustavo, te pido por favor detener la grabación.